Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a hacer un análisis del péndulo simple. Y para esto vamos a hacer un experimento bastante sencillo, en que tengo un hilo colgando y está amarrado a un cascabel. Y en la parte superior le puse cinta de aislar para que de esa manera no se caiga el hilo. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a tomar el cascabel, lo voy a levantarlo a este punto y después lo voy a soltarlo. Y vamos a ver qué es lo que sucede justo en el momento en que lo voy a soltarlo. Y quiero que vean. Entonces lo que podemos ver aquí, amigos, es de que el cascabel está oscilando. Entonces las preguntas que nos hacemos son las siguientes, amigos. ¿A qué se debe este movimiento de oscilación? ¿O qué fuerzas están actuando de tal manera que oscile? Porque también lo que podemos ver es de que debido a la fuerza de fricción del aire, es de que la oscilación va amortiguando, es decir, se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, debido a la fuerza de fricción del aire. Bueno amigos, entonces vamos a analizar este movimiento bastante interesante y sí me gustaría que se quedaran hasta el final del video, porque vamos a aplicar los vectores unitarios en coordenadas polares y además de que va a ser mucho más sencillo para que podamos analizar este movimiento, porque quiero que vean en que fue lanzado a un ángulo, ya que con respecto del dedo y el hilo aquí se forma un ángulo. Pero también lo que me interesa saber es la posición del cascabel. Por ejemplo, si trazáramos un sistema de coordenadas X y Y, también me interesa la posición del cascabel. Bueno, entonces todo eso lo vamos a analizarlo, amigos. Bueno amigos, aquí lo que tenemos es un hilo o también puede ser una cuerda en el cual está sujetando a una masa, en que le voy a llamarle la masa M minúscula, y la distancia desde el punto de apoyo hasta el centro de masa va a ser la longitud, en que le voy a llamarle L minúscula, en que va a ser la longitud del hilo. Bueno, algo que también vamos a considerar, amigos, es que la masa del hilo es despreciable y solamente estamos tomando en cuenta la masa puntual, ya que no se considera la geometría o la forma que tiene el cuerpo, sino que va a ser una masa en un punto. Bueno, ¿qué es lo que me interesa analizar en este movimiento? En primer lugar, lo que vamos a analizar es el ángulo en el cual va oscilando, en que va a ser el ángulo que se forma desde la vertical hasta el hilo, y es esta abertura, y le voy a llamarle beta. Entonces lo que quiero calcular es la posición angular en función del tiempo, en que puede ser medido ya sea en radianes o también puede ser medido en grados. Entonces eso es lo que me interesa, la posición angular. Y en segundo lugar, lo que vamos a calcular es la posición en X y en Y, en que también va a estar en función del tiempo, en que vamos a considerar que este va a ser nuestro sistema de referencia, en que el punto de apoyo del péndulo va a ser el origen, y aquí tengo el eje X y aquí está el eje Y. Entonces me interesa calcular la posición en X y en Y en el dominio del tiempo. ¿Cómo lo puedo obtenerlo? Porque comúnmente en los libros de física lo que se calcula es la posición angular, pero lo que no se determina es la posición en X y en Y. Bueno, entonces para que podamos obtener estos parámetros, lo que necesitamos hacer es analizar el movimiento. ¿A qué se debe de que el péndulo está oscilando? Bueno, es evidente que no es por arte de magia en el cual está oscilando la masa, sino que tiene que haber ciertas fuerzas en las cuales están actuando sobre la masa, y una de ellas es el peso. Es el peso en el cual está actuando, en que tenemos el vector del peso y le voy a llamarle W. Esa es una de las fuerzas que están actuando, y eso explica por qué la masa va hacia abajo, y es debido al peso. Pero quiero que vean que al momento que está oscilando va a seguir una trayectoria circular, y es esta, amigos. Entonces no solamente está bajando la masa, sino también va a llegar a un punto
en que va a subir y ahora va a estar en esta posición, más o menos. Entonces, ¿a qué se debe en que está subiendo? Porque si solamente estuviera actuando el peso, entonces la masa estaría cayendo hacia abajo libremente y entonces sería una caída libre. Entonces la otra fuerza que está actuando, amigos, es la fuerza de tensión de la cuerda o el hilo. Y esa fuerza de tensión va a esta dirección. Aquí tengo la fuerza debido a la tensión. Entonces lo que hace el hilo es de que está sosteniendo a la masa de tal manera que no se caiga, amigos, de tal manera que no se caiga libremente. Entonces pues ya analizamos dos fuerzas que están actuando, la tensión y el peso. Ahora lo que tenemos que ver es la fuerza resultante, y vean esto. Si nos damos cuenta, la masa lo que va a seguir es esta trayectoria circular. Entonces es como si tuviéramos aquí una fuerza y está desplazando la masa a esta dirección. Y esto es lo que le voy a llamarle como la fuerza resultante. Entonces tiene que cumplir lo siguiente y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, en que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que está actuando sobre el cuerpo, que en este caso va a ser la tensión más el peso, y esto se iguala a la masa por la aceleración. Es la segunda ley de Newton. Bueno, ahora lo que necesitamos ver cómo es la dirección de cada una de estas fuerzas, para que de esa manera podamos plantear una ecuación en que pueda describir la posición angular. Bueno, esto que acabo de escribir aquí, amigos, lo voy a pasarlo de este lado para que tenga un poquito más de orden. Vamos a ver cómo son cada una de estas fuerzas, y para eso vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre, en que voy a dibujar un marco de referencia X y Y. Aquí tengo el eje X, el eje Y voy a proyectar cada una de las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, la tensión, en que va a ir en esta dirección. Aquí tengo la tensión de la cuerda, el peso y también la fuerza resultante. Y algo que hay que notar es de que el ángulo que se forma entre la tensión y la fuerza resultante es de 90 grados, este ángulo que estoy formando. Y algo que hay que notar entre el vector de la tensión y la fuerza resultante es de que aquí se forma un ángulo recto de 90 grados. Bueno, vamos a analizar la dirección de cada una de estas fuerzas, y la más sencilla es el peso, en que el peso se va a definir como menos mg, y esto va en la dirección y negativo, entonces va a ser menos mg en la dirección y unitario, en que así es como estoy definiendo los vectores unitarios, en que va a ser x unitario y y unitario. Y hay que recordar que los vectores unitarios tienen magnitud 1, pero sin embargo no solamente lo vamos a utilizarlo en coordenadas rectangulares, sino también en coordenadas polares, porque vamos a ver cómo es la dirección de la fuerza resultante y también de la tensión. Entonces, si por ejemplo analizo la fuerza resultante, quiero que vean, amigos, en que la fuerza resultante es tangente a la trayectoria de la circunferencia, ya que el péndulo va a seguir esta trayectoria que acabo de marcar con líneas punteadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el péndulo llega a esta posición? ¿Cómo sería la fuerza resultante? Entonces esto lo veríamos así, y además es tangente a la trayectoria de la circunferencia. Entonces la fuerza resultante lo puedo modelarlo como la magnitud de la fuerza resultante, pero lo que necesito saber es la dirección y el sentido. ¿Y cómo lo puedo obtenerlo? Entonces, si la fuerza resultante es tangente a la trayectoria de la circunferencia, en que aquí tengo una circunferencia y lo que voy a trazar
es la fuerza resultante, y además de que va en sentido horario, esto lo puedo modelarlo como menos la magnitud de la fuerza resultante en la dirección θ unitario, ya que es tangencial a la trayectoria de la circunferencia. Si por ejemplo fuera en sentido horario, ¿cómo sería la fuerza resultante? Entonces sería positivo y va en la dirección angular. Y es lo que hemos visto en el video pasado con respecto a los vectores unitarios polares, en cómo es la trayectoria del vector unitario angular. Bueno, entonces lo podemos modelarlo de esta manera. Y esto explica por qué el péndulo va a tener esta trayectoria circular, y es debido en que tiene una fuerza tangencial, y además de que esto se va a igualar a la masa por la aceleración en la dirección angular. Ahora lo que necesito calcular es la tensión, es la fuerza de tensión, en que va a ser la magnitud de la tensión, y ahora lo que necesito saber es la dirección en que va. Entonces quiero que vean en que el vector de la tensión va directo hasta el origen. Va directo hasta el origen y además es una dirección radial. Entonces va a ser negativo y va en la dirección radial porque va directo hacia el origen. Porque si yo por ejemplo yo tengo el vector unitario radial y además va hacia afuera del origen, es positivo, pero como va hacia el origen, entonces es negativo. Y también lo podemos visualizarlo con respecto a los vectores unitarios polares, porque aquí lo que tengo es θ unitario, en que va en esta dirección. Entonces R unitario tiene que ser ortogonal a θ unitario, ya que los dos forman un ángulo de 90 grados. Y es lo que acabamos de ver aquí, amigos, en que forma un ángulo de 90 grados el vector de tensión y la fuerza resultante. Es un ángulo de 90 grados. Entonces ya tengo calculado cada uno de estos vectores. Entonces, para que podamos analizar un poco más rápido, podemos utilizar los vectores unitarios polares. Entonces lo que necesito hacer es de que el vector del peso lo tengo que pasarlo en coordenadas polares, y podemos utilizar una conversión en que y unitario va a ser igual al seno de θ en la dirección R unitario más el coseno de θ unitario, en que podemos convertir en coordenadas rectangulares a polares. Es una conversión de vectores unitarios, y entonces voy a sustituirlo en la ecuación del peso, y esto me queda en que el peso va a ser igual menos mg, y esto va a multiplicar al seno de θ R unitario más el coseno de θ unitario. Bueno, ¿cómo puedo determinar θ? Ya que θ tiene que estar en términos de beta, o sea, no puede estar en términos de θ sino de beta. ¿Cómo puedo obtener θ? Ya que θ es un ángulo en que lo medimos desde un eje de referencia, que en este caso es con respecto al eje X. ¿Y cuál sería este ángulo? Sería este, amigos, este que se proyecta, y lo estoy señalando, en que va a ser θ. Entonces tengo que expresar θ en función de beta. ¿Y cómo lo hago? Entonces quiero que vean que si a θ, me estoy fijándome en esta figura, si a θ yo le sumo beta, entonces esto va a ser igual a pi medios, ya que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Y además, si lo estamos midiendo con respecto al eje X, entonces si vamos a favor de las manecillas del reloj, tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. Entonces voy a despejar θ, y esto me queda en que θ va a ser igual a pi medios menos beta, y aparte tiene que ser negativo. Todo eso tiene que ser negativo, entonces sería menos pi medios, y esto me queda beta menos pi medios. Entonces de esa manera es como puedo calcular θ, beta menos pi medios. Bueno,
Voy a escribir todo esto en orden para que de esa manera pueda hacer la conversión del peso y lo tengamos en coordenadas polares, para que lo tenga un poquito en orden, amigos. Porque sí he estado leyendo un comentario en que sí me hace falta un poquito de orden, entonces voy a pasarlo todo esto en limpio para que se vea bien la explicación. Y es lo que también importa en este video, en que tenga un poquito de orden. Y es más, amigos, les recomiendo que cuando ustedes resuelvan un problema, ya sea de física o de matemáticas, siempre tengan un poquito de orden, para que de esa manera no vaya a haber errores. Es importante el orden. Ahora sí, amigos, ya lo pasé limpio y voy a reemplazar el ángulo teta en esta expresión, en que el seno de beta menos pi medios, y aplicando una identidad trigonométrica, esto me queda el seno de beta por el coseno de pi medios menos el coseno de beta por el seno de pi medios. Y aquí lo que vemos es de que el coseno de pi medios es igual a 0 y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces lo único que me va a quedar va a ser menos el coseno de beta, en que ya reemplacé beta menos pi medios en seno. Ahora vamos a ver en coseno. Coseno de beta menos pi medios. Y esto va a ser igual al coseno del primero, que será coseno de beta, por el coseno del segundo, que será coseno de pi medios, más cuando tenemos el coseno de una resta de ángulos, aquí va a ser más el seno del primero por el seno del segundo. Y aquí lo que vemos es de que el coseno de pi medios vale 0, el seno de pi medios vale 1, y lo único que me va a quedar va a ser el seno de beta. Entonces, si yo reinscribo esta expresión, aquí lo que tengo es el seno de teta, pero el seno de teta va a ser igual a menos coseno de beta. Entonces aquí sería menos coseno de beta en la dirección R unitario, y luego le voy a sumarle el coseno de teta, que en este caso sería el seno de beta. Entonces en vez de que sea coseno de teta, va a ser el seno de beta. Y entonces de esta manera ya tenemos cada uno de los vectores en coordenadas polares. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, que hay que recordar en que era esto, en que la fuerza resultante es igual al peso más la tensión. Y haciendo esta sustitución me queda en que el peso, que va a ser menos por menos es más, mg por el coseno de beta en la dirección R unitario, menos por más menos mg por el seno de beta en la dirección teta unitario, más la tensión, en que va a ser menos la tensión en la dirección R unitario. Esto va a ser igual a menos la fuerza resultante en la dirección teta unitario. Y el siguiente paso es de que vamos a igualar cada una de las componentes, en que tiene que cumplir lo siguiente, en que mg por el coseno de beta menos la tensión, en que estoy igualando la componente en la dirección radial R unitario y R unitario, esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya tengo la primera ecuación, y de aquí puedo despejar la tensión, en que si aplico el inverso aditivo, entonces la tensión va a ser igual a mg por el coseno de beta. Entonces ya tengo una fórmula de cómo puedo calcular la tensión de la cuerda, y va a ser mg por el coseno de beta. Ahora lo que voy a calcular es la fuerza resultante, amigos. ¿Y cómo lo hago? Ahora voy a igualar los términos en que tiene teta unitario, que en este caso menos mg por el seno de beta tiene que ser igual a menos la fuerza resultante. Y entonces de una manera directa ya calculamos la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante, en que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a mg por el seno de beta. Y ahí está. Voy a borrar esto, todo esto lo voy a borrarlo, y ahora voy a reemplazarlo en esta expresión que tengo aquí, en que menos la fuerza resultante en la dirección teta unitario va a ser igual
a la masa por la aceleración θ unitario. Sin embargo, como se trata de una trayectoria circular en que la masa se está desplazando, entonces la aceleración yo lo puedo escribirlo de otra manera, porque la aceleración tangencial, va a ser igual a la aceleración angular por el radio de la circunferencia, que en este caso es la longitud del hilo, en que va a ser alfa por L. Entonces esto lo puedo escribirlo como la masa por la aceleración angular por la longitud en la dirección θ unitario. Y entonces lo que se hace es de que se igualan las componentes, que en este caso lo que tengo es esto, menos la fuerza resultante, que va a ser mg por el seno de beta, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración por la longitud. Y entonces lo que puedo hacer es de que esta igualdad lo puedo igualarlo a 0, y además voy a aplicar el inverso multiplicativo, en que ambos miembros voy a multiplicarlo por 1 sobre m, en que las masas se van a cancelar, y lo que voy a obtener es esto, la aceleración por la longitud del hilo más la gravedad por el seno de beta va a ser igual a 0. Y también puedo multiplicar ambos miembros por 1 sobre L, y esto me queda la aceleración más la gravedad por la longitud por el seno de beta va a ser igual a 0. Y entonces lo que vamos a obtener, amigos, es una ecuación diferencial de segundo orden, ya que la aceleración angular por definición es la segunda derivada de la posición angular, en que va a ser la segunda derivada de beta con respecto al ángulo. Entonces esta es la ecuación diferencial real. Pero sin embargo, si yo quiero obtener beta en función del tiempo, entonces de forma analítica va a ser más complicado en cómo podemos obtener la respuesta transitoria. Entonces sí tendríamos que utilizar métodos numéricos para obtener esta respuesta. Entonces lo que se va a suponer es de que el seno de beta, y aplicando las series de Taylor, en que en próximos videos vamos a ver las series de Taylor, es de que si los ángulos de beta son cada vez más pequeños, entonces el seno de beta se va a aproximar a beta, y entonces la ecuación diferencial nos va a quedar así, en que la segunda derivada de beta con respecto al tiempo más la gravedad sobre L por beta es igual a 0. Y entonces de esa manera, amigos, ya tenemos un modelo en cómo podemos calcular la posición angular con respecto al tiempo. En un próximo video vamos a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, el segundo punto que yo quiero calcular es la posición en X y en Y en función del tiempo. ¿Cómo lo puedo obtenerlo? Bueno, si nos fijamos en esta figura, quiero que vean que aquí se forma un triángulo rectángulo, porque voy a trazar estas líneas punteadas. Entonces yo puedo obtener una relación de X y Y con respecto al ángulo beta, porque lo que tengo es este triángulo rectángulo. Esto, aquí tengo beta, aquí tengo X y Y, solamente que hay que considerar de que Y es negativo y X es positivo. Entonces, aplicando las identidades trigonométricas, si yo quiero calcular X y Y, entonces X va a ser igual a la longitud del hilo que multiplica al seno de beta, pero tomando en cuenta de que beta depende del tiempo, y la componente Y va a ser igual, y como es negativo va a ser menos L, y es el coseno del ángulo, que va a ser el coseno de beta. Entonces, si lo paso todo esto a limpio, de esta manera es como vamos a obtener la posición en X y en Y, y además de que es una parametrización de curvas, porque lo que estamos parametrizando es la posición del péndulo y va a seguir esta trayectoria. Bueno, entonces en un próximo video vamos a resolver esta ecuación diferencial,
en que vamos a suponer en que la posición inicial del péndulo, lo que hicimos en el experimento, va a ser un ángulo inicial en que le voy a llamarle beta 0 y la velocidad inicial, y además como parte del reposo vale 0. Entonces van a ser estas nuestras condiciones iniciales y lo vamos a analizarlo en un próximo video. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y suscríbanse a mi canal, en que vamos a seguir viendo más contenido de cálculo matemático y también vamos a seguir analizando más problemas de física. Que Dios los bendiga, cuídense y bye. Y muchas gracias.